contar un poquito mi historia con maratones. Uno de los últimos videos dije que eran 10 las maratones que llevo corrido y vamos a hacer un raconto, les voy a contar un poquitito y también quiero incentivarlos a que me dejen en los comentarios cómo es su historia con las maratones y cuántas llevan y cuáles fueron sus experiencias. Les voy a hacer un repaso rápido y después con el tiempo voy a ir explicando un poquito de cada una de ellas. Fue en el 2013, fue la maratón de Buenos Aires. Uno se encontraba con cosas nuevas que no sabía que era territorio inexplorado, como digo siempre. Primera maratón es a terminar, a experimentar sensaciones nuevas y a ver un mundo por descubrir y unas grandes cantidades de emociones cruzadas al experimentar por primera vez esa gran sensación de la distancia de Filipides. 2014 corrí 2 veces 42, en 2014 fue Buenos Aires de vuelta y a fin de año Mar del Plata. 2015 en la primera mitad del año 2 maratones, fui a Perú, Lima, la primera internacional que hice, y después Rosario. En ese momento fueron mi mejor y mi peor maratón, pero bueno, ya me explayaré más adelante. Después tuve un salto, tuve un tiempito que dije, no voy a correr más maratón, me voy a dedicar a las distancias más cortas para tratar de exprimir un poquito más la velocidad que todavía quedaba a mi edad. Y recién reaparecí en los 4295 en 2019. Corrí a Pampa Traviesa, una histórica en Argentina, la maratón de Santa Rosa La Pampa, allá por abril del 2019. Pero todo como parte de reentrar en esas sensaciones de los 42, pensando en ese gran objetivo del año que era Maratón de Buenos Aires, que tenía un gran objetivo que quedé muy cerquita de cumplirlo, que era de bajar las 3 horas. Entonces fue la segunda del año. Ese 2019 fue La Pampa y fue Buenos Aires. 2020 encerrados, pandemia. 2020 iba a correr Maratón de Santiago de Chile, iba a correr Maratón de Río de Janeiro y quedaron suspendidas por pandemia. Después, por causas de la vida y reprogramaciones, Santiago terminaron devolviéndome el monto de la inscripción, Río no me dieron la opción, pero bueno, son pequeñas anécdotas. 2021 volviendo otra vez a cierta normalidad, otra vez Buenos Aires, y a fin de año Mendoza, que también iba a correr en Mendoza ese 2020. Y este 2022 la 10ª llegó con Buenos Aires. Entonces fueron 10, 5 veces Buenos Aires y después 5 que fueron esto emocionante de viajar, correr y vivir, que fueron Mendoza, La Pampa, Rosario, Lima, Perú y Mar del Plata. Esas son las 10 que tengo acumuladas. Las 10 fueron o mejor dicho, en las 10 tuve el tiempo de hora con un 3 adelante. Nunca tardé menos de 3 horas y nunca tardé más de 4 horas. Pero bueno, es un pequeño resumen. De vuelta, les digo, déjenme en comentario, coméntenme, díganme cómo fueron sus maratones, su experiencia en maratón. Como siempre, subiendo contenido. Si te gusta, si les gusta, suscríbanse al canal, déjenme un like, déjenme un comentario, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Por acá, un pequeño resumen de mi historia. Hasta la próxima edición de Fabilo Traveler. Chau, chau.